Te amo, Padre. Bueno, la primera parte del mensaje, pues va a ser un poquito más de enseñanza, aunque seguramente aplicará el Señor algo. Y al acabar, pues si el Señor lo permite, pues me imagino que el Señor fluirá, o eso es lo que espero de todo corazón. Le he dicho a los hermanos también que me ayuden, porque va a haber un momento que me ayuden con una alabanza, porque yo no sé cantar, hermanas. Ojalá supiese cantar. Pero donde no llego yo, pues llegan ellos. Y así la gloria se la lleva a Dios. Amén. 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 Bueno, si tienes Biblia, me acompañas a Éxodo capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Bueno, ya saben que nuestro hermano Emilio nos habló acerca de Éxodo 1 y 2 y un poco del 3, el nacimiento, la crianza que tuvo en Egipto. Luego ayer mi tío Luis nos habló acerca del yo soy el que soy, el Dios verdadero que servían los hebreos y cómo se reveló a él. Ahora vamos a hablar acerca de cuando Moisés llega a Egipto y empieza a dar el comunicado. El Señor en Éxodo 3 en la zarza se le aparece el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo, es decir, el que se le aparece en la zarza es Jesús, y le da el mandato, lo capacita, lo sella, lo unge y lo envía. Dicho ya de paso, no podemos hacer nada si no somos ungidos por Dios. Amén. Porque esa es la evidencia que hemos sido enviados. Y ahora dice la Biblia que va delante de Faraón y delante del pueblo, y le dice: ya conocéis quién era, que era el príncipe, después me convertí en un asesino y tuvo que ser desterrado, han pasado 40 años y el Dios que me apareció en el desierto es el Dios de nuestros padres, y yo vengo a deciros que este Dios nos va a dar libertad. ¿Y qué señal nos muestra? Y hace las señales que le dijo el Señor, de convertir la vara en serpiente, de sacar la mano leprosa. Eso dice la Biblia. Ahora, cuando el pueblo y Moisés se unen en un mismo pensar, ¿dónde van? Donde Faraón. Y le dice: Faraón, tú que eres el rey de los egipcios y en toda esta nación, Dios me ha enviado para decirte: Jehová el Dios verdadero te dice, deja salir a mi pueblo. Y ahora Faraón dice: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? Luego voy a explicar qué significa todas estas cosas. Ya le dice la Biblia que los echa, y así endureció el corazón Faraón. Quiero hablar 3 temas que normalmente suelen ser causa de debate, sobre todo 2, y quiero explicarlo con la palabra de Dios. Punto número 1. ¿Endurecía Faraón su corazón, él mismo, o era Dios que lo endurecía? Porque hay otros versos que dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón. Y hay otros que dice: y Faraón endureció su corazón. Si yo podría decirle a Moisés, que fue el autor inspirado por el Espíritu Santo para escribir eso, le diría: vamos a ver, o es Faraón o es Dios. Vamos a la Biblia. Primero, cuando convierte la vara en serpiente, hace el milagro, se come la vara de Moisés y de Aarón, las dos de los 2 hechiceros, dice en Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Segundo, cuando convierte el río en sangre, Éxodo 7:22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Tercero, las ranas, Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, es decir, que se había quitado la plaga de las ranas porque ya Moisés había orado, dice: endureció su corazón y no los escuchó. La plaga cuarta, la de los piojos, Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón:
dedo de Dios es este. ¿Por qué en la cuarta plaga dijeron que dedo de Dios es este? Porque en la primera plaga ellos tenían trucos para convertir el agua en sangre, o por lo menos tintarla para que parecería sangre. Para el de las ranas, pues tendrían alguna forma los hechiceros para, por medio de demonios, las ranas atraerlas. Pero crear no podían, porque ese poder solamente tiene Dios, y quien creó piojos fue Dios. Por eso dijo, esto es dedo de Dios, significa, esto no está en nuestra cobertura, porque al Dios que servimos nosotros es un Dios limitado, no tiene poder para crear. Eso que han hecho Jehová es dedo de Dios, porque es el único que puede crear. ¿Me he explicado? Amén. Ya le dice, Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Quinto, las moscas. Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dijo en el pueblo. Sexto, muerte del ganado. Éxodo 9:7. Entonces Faraón envió, he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Séptimo, Dios endurece el corazón ya endurecido de Faraón con las 6 plagas anteriores, ahora con la de las úlceras. Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios no endureció el corazón de Faraón al principio, porque si no, ¿por qué le dice a Moisés que vaya donde Faraón para decirle, deja salir a mi pueblo? Dios le estaría diciendo a Moisés, deja salir a mi pueblo, pero a Faraón le estaba diciendo, no le dejes. Es algo contradictorio, ¿no? Por eso Dios no endurecía el corazón del Faraón hasta la 7ª plaga. Faraón durante 6 plagas seguidas decía no. ¿Por qué motivo decía no? Porque para el pueblo egipcio, de los egipcios, Faraón era un dios encarnado, un dios hecho hombre. Por eso, si Faraón se postra, estaría reconociendo que él no es Dios y que Jehová es Dios. Por eso él no se quería postrar. Por eso él endurecía su corazón, cerraba su puerta, se hacía insensible, no quería escuchar a Moisés. Y a la 7ª con las úlceras, entonces Dios, viendo el corazón endurecido de Faraón, le dijo, pues yo sello ese corazón permitiéndote y no mostrándote luz. Es decir, Faraón cerró la puerta y echó el pestillo. Y Dios dijo, amén. Pero has sido tú, no yo. ¿Se ha entendido? Dios no le endureció, simplemente permitió que sería duro y le dice, ¿quieres estar endurecido? Allá tú. Por eso, hermanos, en Romanos 1:28 habla de varios pecados que practican, pecados muy fuertes y que rechazan el Evangelio y que no quieren, aunque saben la verdad. Ya dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios les entregó una mente para hacer cosas que no convienen, para pecar. ¿Acaso Dios entrega una mente para pecar? No. Lo que quiere decir el texto es, como ellos persistían en el pecado y tenían tal cegadura de parte del pecado y del diablo y rechazaban tanto el Evangelio, que Dios dijo, adelante. Respeto vuestro libre albedrío. Disfrutad y gozad porque esto es lo que vais a hacer en la tierra. Después lloraréis en el infierno. Dicho ya de paso, hay un verso de la Biblia que dice, si oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Siempre el Señor te va a hablar de una manera o de otra. No sé cómo el Señor se las ingenia, pero lo hace. Amén. De una manera o de otra te habla, a través de un hermano, a través de un WhatsApp, a través de una llamada, en un culto, en una alabanza, en una prédica, en un mensaje de YouTube. Cuando vas andando viendo la grandeza de los cielos, el Señor te habla, te ministra, te dice, te exhorta, te corrige, te consuela, te anima. El Señor lo hace. Por eso, yo que soy un mendigo, un vagabundo de la calle, que no merezco de la bondad del Rey Santo, fuerte y limpio, cuando Él me susurre, apártate de ahí, lo que tengo que hacer es ser humilde y decir, sí, Señor, porque tú lo sabes. Amén. Tú te has dignado, sin tener que dignarte, a hablarme a mí, que soy un vagabundo peor de la calle, y tú siendo el Rey de Reyes,
decirme, levántate, ¿acaso me caeré postrado dándome la oportunidad, el rey más famoso de todos los tiempos, de que me quiere levantar, restaurar y animar? Cuando él me diga, deja, yo dejaré. Cuando él me diga, levántate, yo me levantaré. Cuando él me diga, corrígete, me corregiré. Cuando él me diga, suelta, yo me apartaré a un lado, porque tengo que obedecer a Dios para que mi corazón esté sensible. Amén. Cada desobediencia que no obedezcas al Señor, tu corazón se endurecerá más. Amén. Así es. Número 2. Las 10 plagas golpeaban a los dioses egipcios. Cada plaga era un golpe en contra de la deidad falsa de los dioses de los egipcios. Tenían muchísimos dioses. Dioses para todos, no os podéis hacer una idea. Dioses para todo. Cientos. No me atrevo a decir miles, pero cientos. Para todo, ni lo que te imaginas. Mirad, hermanos. Quiero explicarlo aquí un poquito para que se pueda entender. Faraón, algunos faraones, no todos, eran considerados dioses por los egipcios. Y se les decía que eran el dios Horus, que era el dios del cielo, de la guerra y de la caza. Por eso Faraón, cuando decía, adora a Jehová, decía, ¿cómo voy a adorar a Jehová si yo soy el dios encarnado Horus? El dios del cielo, de la caza y de la tierra. El que bendigo a todo Egipto y todo Egipto está bajo mi mano. Cuando el Señor demuestra la plaga del río en la sangre, que es la primera plaga, era dirigida a Tefnut, diosa del agua o de la humedad. Tenía cuerpo humano, pero cara de leona, con un sol encima de su cabeza. Su rocío de agua empapaba los campos para que crecerían. Las ranas, esa segunda plaga era dirigida a la diosa Eka. Era diosa de la energía y del conocimiento dado al faraón. Tenía cuerpo humano y cabeza de rana. La de los piojos y la de las moscas, la tercera y cuarta plaga, iba dirigida al dios Keper, representado como hombre con cabeza de escarabajo y cuerpo humano. Este se creaba a sí mismo cada mañana, renacido como un nuevo sol, como símbolo de la vida eterna. Era el sol de la mañana, una manifestación del dios Ra, uno de los primeros dioses. Simbolizaba el principio de las transformaciones que experimentaban los seres vivos desde que nacen hasta que fallecen. Las úlceras, el ganado, era la quinta, iba dirigida al dios Apis, representado como hombre con cabeza de toro. Hijo de Isis, era sagrado en el antiguo Egipto. Fue venerado en Memphis desde la época de las primeras dinastías como dios relacionado con la fertilidad de los rebaños, con el sol y el dios del Nilo. Las úlceras, la sexta, iba dirigida a Isis, protectora del soberano. Creían que tenía poderes de curación física y su aspecto era una mujer con alas. ¿Os imagináis? Todos creían en esta diosa que podía curarles físicamente, pero todos estaban llenos de úlceras físicamente. Séptimo, la del granizo, iba dirigida a Osiris, el dios de la resurrección. Creían que el invento de la agricultura del campo lo había inventado él. Su aspecto era una momia de piel verde. El granizo destruyó casi todo el ganado y toda la agricultura de los egipcios, diciendo a este dios, tú no eres nadie. La langosta era la octava, iba dirigida a Serapis, adorado como un salvador, pero no podía defender ni los campos de Egipto ni tan siquiera. Su aspecto era un hombre con cara de hombre por delante y cara de toro en la nuca por detrás. Las tinieblas, la novena, iba dirigida a Ra, dios del sol, quien ilumina todo Egipto. Su aspecto, cuerpo de hombre con cabeza de águila y encima de su cabeza el sol. Imaginaos para los egipcios lo que era esto. El dios Ra era uno de los fuertes, de los grandes, que era el tío Ra, que salen en todas las películas representando algo de los egipcios, y cada mañana adoraban al dios Ra. Bueno, pues durante unos días no pudieron adorarle porque las tinieblas eran tan grandes en todo Egipto que no se podían ver ni de aquí al Shanghái. Así 3 días, creo que fueron 7 días, sin poder menearse, sin poder hacer nada, quietos en casa porque no se veían ni un metro.
Y la 10ª, la muerte de los primogénitos. La última plaga va dirigida al dios Renutet, a la diosa Renutet, protectora del hijo del faraón y diosa de la muerte. Su aspecto era una mujer con cabeza de serpiente. Había una diosa exclusivamente para cuidar al hijo de faraón. Bueno, pues el Señor no se casa con nadie y no respeta al hijo de faraón. Y dio a los primogénitos. Dios en cada plaga iba publicando su gloria como la del verdadero Dios y poniendo en evidencia la falsedad de los dioses egipcios, al punto que muchos de los egipcios, cuando Israel sale, se van con ellos. Cada plaga que era enviada estaba diciendo: el Dios este no sirve, este Dios del sol es falso, este Dios de las tinieblas es mentira, este Dios de esta diosa del agua no es verdad. Cada vez que el Señor enviaba su poder era para declarar que Él era el único Dios verdadero. ¿Y sabes cómo se manifestaba todo eso? Orando Moisés. Le dice: ¿te arrepientes? No, pues vienen las ranas. ¿Te arrepientes? No, pues vienen los piojos. ¿Te arrepientes? No, pues viene el granizo. Y él siempre se iba a solas y empezaba a orar diciendo: Señor, envía el granizo. Señor, envía los piojos. Señor, envía las langostas. De tal manera era el endurecimiento de Faraón. Sabéis que muchas veces se ha aplicado diciendo: ¿cuándo quiere que te quite las ranas? Mañana. Y siempre aplicamos: hombre, no duermas una noche más con las ranas pudiendo Dios quitártelas. No iban por ahí el camino. Era este. Le estaba probando en prueba. Le estaba diciendo: quítame mañana las ranas y me demostrarás que tu Dios mañana ha cumplido, que no ha sido casualidad. Eso es lo que le estaba diciendo. Sin embargo, Moisés se ponía a orar y el Señor lo respaldaba. Amén. Tercero, ¿quién pasaba por las casas hebreas? ¿Dios o el espíritu de la muerte? El Señor bendito. Quiero tocar, hermanos, Todo es Cristo. 5 puntos para demostrar por la palabra que no era el espíritu de la muerte, Amén. que no era un demonio. No. Primero, la muerte no es un espíritu, es una consecuencia por el pecado. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado del pecado? Muerte. La consecuencia, el efecto, el resultado, si tú vives una vida de pecado, mueres espiritualmente, mueres físicamente, mueres eternamente al infierno. Segundo, si sería la muerte quien pasó por ahí un espíritu, tendría que ser omnipresente, porque tendría que estar en todos los lugares a la misma vez, porque había gente que es verdad que murió en Egipto, pero esa misma noche en otras naciones también tendrían que morir gente por cosas normales. Por lo tanto, si llegase un espíritu en la muerte, pues tendría que haber estado en todos los lugares y tener un atributo de Dios, y nadie tiene los atributos incomunicables de Dios más que Dios. Amén. Tercero, principios bíblicos. La sangre del cordero era para aplacar la ira de Dios, no para ahuyentar a los demonios. Amén. Cuarto, la ofrenda del cordero permitió pasar de largo el juicio porque alguien pagó en lugar de un israelita. Amén. La sangre del cordero no es para ahuyentar demonios, sino para sustituir pecadores. Amén. Amén. Quinto, vamos ahora a examinar lo que hay en la Biblia. Yo, hermanos, cuando el Señor me iluminó, que ya estaba en la Biblia, que cualquiera de vosotros lo sabe, pero yo que soy torpe, pues he estado todo este tiempo sin mirarlo, y cuando le miré, dije: gracias, Jesús. Y di gracias a Dios por lo que el Señor me mostró que ya está. Mirad, hermanos, Yo pasaré. Dios es quien hiere y pasa de largo cuando ve la sangre. Este verso va a demostrar que Dios es quien hiere. Amén. Éxodo 12 al 13. Pues yo Eso es. pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Quién es el que hiere?
es el que toca? Dios. Dice, a todos los primogénitos. No significa a los pequeños de casa, sino al hombre más mayor que habría. Por ejemplo, si un padre de familia, su hijo mayor tenía 60 años y moría ese. Pero si otro padre de familia tenía un niño de 15 años, moría ese. No era por edad pequeña, sino por primogenitura. Y ahora dices tú, ¿por qué? Porque miles, cientos y millones de hebreos dentro de la tierra de Egipto morían en manos de los dioses y de los faraones. Y entonces Dios le dice, deja salir a mi pueblo Israel. Y como no lo dejaba, muchos morían. Deja salir a mi pueblo Israel. Pero como no los dejaban, muchos morían. Hasta que ya el pecado de Egipto llega hasta los ojos de Dios y Dios no se venga, derrama justicia y dice, tú matas a mi primogénito, yo mato al tuyo. ¿Quién es quien hiere en este verso? Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora que aquí es donde yo gocé. Dios pasaba para herir, pero Dios no le dejaba entrar. Jehová pasaba para herir, pero había otro Jehová que no le dejaba entrar. ¿Me explico? Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Jehová pasaba, pero había otro Jehová que no le dejaba pasar porque le decía, mira, está la sangre en las puertas. ¿Quién era el Jehová heridor? ¿Y quién era Jehová el protector? ¿Acaso Jehová quiere herir y quiere proteger al mismo tiempo? ¿Dos sentimientos tan distintos? ¿Acaso el perdón y el juicio pueden estar en el mismo instante, ya que son polos opuestos? Pues sí. Jehová el que hería era Jesús, porque en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era un enviado de Dios para derramar juicios, y en una batalla mató a 185.000. Israel estaban nerviosos porque estaba el enemigo rodeado y eran muchos y ellos eran pocos, pero ellos empezaron a clamar y empezaron a clamar y empezaron a clamar, de tal manera que dice un profeta, dice, Israel, dormid tranquilos porque no os pasará nada. Confiaron tanto en la palabra de ese profeta que abrieron las puertas del castillo y abrieron las puertas de casa y se echaron a dormir. ¿Te imaginas qué confianza tenían en la profecía del profeta? Que un enemigo viene a tu casa y tú abres la puerta del portal y tu puerta y dices, entra, que Dios me protege. Que al día siguiente 185.000 por la espada del ángel de Jehová fueron muertos y todos tuvieron que salir corriendo. Bueno, el heridor es el ángel de Jehová, es Cristo. Pero ¿quién es el Jehová protector? El Espíritu Santo. Jehová hería, pero Jehová protegía. El ángel de Jehová, que era Cristo, iba caminando de la mano con el Espíritu de Dios. Y cuando veía una puerta donde no había sangre, el Espíritu de Dios se apartaba y el Jehová el heridor entraba, que era Jesús, y mataba a los primogénitos. Pero de nuevo seguían caminando. Y ahí había una casa de un hebreo que no tenía mucho nombre, que no tenía mucha fama ni mucha autoridad dentro del pueblo hebreo. Pero como estaba la sangre pintada en la puerta, Jehová heridor quería entrar, pero Jehová protector, que era el Espíritu Santo, decía, detente, hay un cordero que ha sido sacrificado para ser el sustituto y tú no puedes derramar juicio, porque Jehová heridor no se vengaba, Jehová heridor derramaba justicia, Jesús derramaba juicio, pero el Espíritu Santo decía, no te entres aquí, porque hay una sangre, de tal manera que cuando fueron libertados, le dice, acordaos de esto que ha ocurrido en los versos siguientes, cuando salgan las siguientes generaciones, decidle, ¿qué es esto del Cordero de la Pascua? Decidle esto de generación en generación, hubo un Cordero que fue sacrificado para que Jehová pasaría por delante y no derramaría juicio. Si tú te presentas delante de Jehová heridor, de Jehová justo, cuando tú te presentes delante de él, lo único que te va a librar de sus manos, de su justicia y de su juicio, es que en el dintel de tu corazón esté la sangre de un cordero como sacrificado, herido una vez y para siempre. Sí, el juicio de Dios
vida, sino su protección, porque había una sangre de un cordero que lo sustituía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Te preparado eso, Dani, ahora lo que te he dicho? La música ahora. ¿Cómo fue el Mar Rojo, hermanos? ¿Cómo ocurrió la salida de Egipto? Acompañadme ahora, hermanos. La muerte del primogénito cae, todos los egipcios lloran, un llanto, cientos, miles. Ya lo dice la Biblia, que Faraón llama a Moisés y le dice: vete, has ganado, has ganado, vete, llévate los animales, llévate a los hombres, a las mujeres, a los niños, vete deprisa. Ha sido un dolor de cabeza, dicen los señores, que las plagas duraron meses. No se ponen de acuerdo en cuánto, porque la Biblia no arroja mucha luz, pero todos coinciden que fueron meses. Meses soportando el juicio de Dios, la justicia de Dios. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y ahora imaginaos, hermanos, qué alegría sintieron todo el pueblo. Dice la Biblia, y Moisés los reunió. Yo no sé cómo pudo reunir a más de 2 millones de personas, pero yo me lo imagino tocando lo que hacían los hebreos: un sofá, una trompeta, que era la trompeta de reunión, que era para reunir a todo el pueblo, para que vendría a dar una noticia. Hermanos, 430 años de esclavitud, 430 años de cautiverio, 430 años de muerte. Déjalo, Dani. Ponte en el piano, déjalo. Déjalo. 430 años de esclavitud, 430 años de muerte. ¿Os imagináis, hermanos, la alegría que sentirían los ancianos cuando después de tantas generaciones, generación va y generación viene, hermanos, que por lo menos hubo de 7 a 8 generaciones esclavizadas, entre cadenas, haciendo ladrillos, siendo golpeados, siendo martirizados, siendo subyugados? Imaginaos ahora el regocijo de Moisés cuando sale con todo Egipto, sale con todo el pueblo hebreo, de tal manera que muchos egipcios se unieron cientos y miles, doblegados al verdadero Dios, al verdadero poder de Dios, a la verdadera deidad de Dios, entendiendo que todas sus deidades eran falsas. Y ahora meteros en este papel: Moisés delante, dando gloria a Dios, y detrás más de 2 millones de personas, de tal manera que los egipcios, mientras iban por las calles, dice la Biblia que les daban oro, les daban vestimentas, les daban plata, les daban piedras preciosas, y decían: iros por favor y no volváis, iros de aquí. Dice la Biblia que los echaban a prisa: iros de este sueño, no queremos soñar más con vosotros, os habéis convertido en una pesadilla, iros de aquí. Y ahora dice la Biblia que empiezan a salir de 430 años de cautiverio, y cuando salen, dice la Biblia que caminan camino por el desierto, van caminando. Imaginaros ahora padres, familias, madres, hijos adorando al Señor. Estaba el niño y la niña que jugaban por ahí por el desierto, estaban las que cantaban cantando alabanzas al Señor, los ancianos lloraban de alegría, los jóvenes daban saltos y danza porque habían encontrado la liberación. Pero ahora, pasando unos días, unos momentos, dice la Biblia que se ponen delante del Mar Rojo, delante del Mar Rojo, y ahora Moisés acampa alrededor del Mar Rojo, y dice la Biblia que pasado unas horas el pueblo se levanta, y en vez de escuchar alabanza, en vez de ver reír a los niños, en vez de ver que están llorando los ancianos de alegría,
empiezan a dejar de escuchar la alegría del pueblo para escuchar esto detrás de ellos. El trotar de caballos. El trotar de caballos. Porque dice en la Biblia que Faraón se enfadó y dijo: ¿cómo hemos hecho esto? Cojamos los caballos y vayamos detrás de ellos para matarlos, porque ellos nos han despojado, ellos nos han quitado todo lo que tenían. ¿Y saben lo que hace el pueblo cuando empiezan a escuchar el caballo y no escuchan la obediencia a Dios? ¿Saben lo que hace? Moisés, ¿no te dijimos que era mejor que estaríamos en esa tierra siendo esclavos pero con paz, que saliendo y entrando en guerra preferiríamos haber muerto en esa ciudad antes que morir aquí como si fuésemos del mismo desierto? Moisés, ¿por qué nos has hecho esto? Pero ahora dice la Biblia que Moisés se les queda mirando y les dice: tranquilos, no temáis, estad firmes, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo y entre Moisés? Porque Moisés tuvo un encuentro en el capítulo 3 y 4 y le dio Dios todas las instrucciones y le dijo: yo os voy a sacar con mano fuerte, con mano poderosa, sí, vais a ver mi gloria y vais a salir de ahí. Claro, es que el que se acerca y vive en el pueblo una turbación y una circunstancia le hace quejarse, pero el que vive cerca de Dios y sabe los planes de Dios y sabe el manual de Dios y sabe las instrucciones de Dios y sabe la palabra de Dios y conoce lo que Dios le ha dicho en el capítulo 3, cuando llega el capítulo 14, cuando llega el mar rojo que no se abre y detrás tienes a Faraón con su ejército diciendo: vamos a quitar la vida a los hebreos, tiene confianza, tiene tranquilidad, de tal manera que en una circunstancia negativa tiene un mensaje positivo: tranquilos, Jehová, 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 Jehová peleará por vosotros. Dice la Biblia que Moisés se pone a clamar a Dios: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, obra tú. Y ahora le dice a Moisés: ¿por qué clamas? Pues lo dice la Biblia: clámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Estoy haciendo lo que tú me dices. Clamar, dice, no es la hora de clamar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor, tú me la diste. Pues ve al mar, golpea y se abrirá. ¿Sabes? Hay problemas que se solucionan con el clamor, con el ruego, con la súplica, con la oración, con el ayuno, con el estudio de la palabra, con la lectura. Pero hay problemas que se solucionan con lo que Dios ya te ha equipado, con lo que Dios ya te ha armado. A veces nos pasa que oramos por armas que ya tenemos, que oramos por soluciones que ya tenemos, que oramos por equipos que Dios nos dé fuerzas y ya estamos equipados. El Señor le dice: no me clames, tienes una vara, golpea. El Señor te dice: ahora ya te he equipado, golpea, golpea, golpea. Amén. Ya dice la Biblia que tocó, y dice la Biblia, y un viento recio abrió el mar. Vamos a ver bíblicamente qué es lo que ocurrió ahí. Dios fue quien dividió el mar. Sígueme, Dani, más fuerte ahora. Salmo 74:13. Dividiste el mar con tu poder. ¿Cuál es el atributo que Dios usó? El poder. Lo dividió soplando de su aliento. Éxodo 15:8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Hemos descubierto que fue Dios quien lo dividió, que mostró su poder y que Él sopló su aliento. Pero yo he descubierto, como vosotros también sabéis, que para echar el aliento se puede echar de dos maneras. Uno es por la boca y otro es por la nariz. ¿Cuál utilizó Dios? Dice la Biblia, Salmos 18:15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El Señor, si llega a hacer así, quizás aniquila el mundo entero por su poder.
Israel pasaría en seco. Otro verso dice, amontonaste en las aguas. Significa que el soplo del aliento de la nariz fue tan poderoso que a derecha y a izquierda había un orden y surgieron nudos. Lo que es algo líquido se hizo sólido por el aliento de su nariz. Y durante toda una noche, durante muchas horas, 2 millones de personas pasaban con el gozo del Señor. ¿Os imagináis, hermanos? ¿Os imagináis esta escena de película de Hollywood? Esta escena que es de Steven Spielberg, a derecha y izquierda, metros y metros hacia arriba de muros. Imaginaros un tercero o cuarto de piso delante de ti con aguas. Si se reflejaba la luna, podían ver peces como pasaban, tiburones como pasaban, ballenas como pasaban. Esto es una realidad bíblica, lo que ocurrió en el Éxodo. Es de película, pero pasó en verdad. Y pasó porque Dios solo utilizó un aliento de su nariz. Imagínate si sopla, imagínate si así Dios te toca y unge tu espíritu con el viento recto del Pentecostés. ¿Qué podría hacer contigo? ¿Cómo te podría usar? ¿Cuántos milagros derramaría Dios a través de ti? ¿Cuántas almas verías a los pies de Cristo? ¿Cuánta salvación se manifestaría si la iglesia de John está ungido por el aliento de su nariz? ¡Oh, yo quiero que me unja! ¡Aleluya! Yo ruego por ese soplo de Dios, ese viento recio que abre lo que no se abre, que rompe lo que no se rompe, que salva al que nadie salva, que convence al que nadie convence. Iglesia de John, el Dios que tenemos es el Dios verdadero. Amén. Y ahora dice la Biblia que pasan los egipcios y se ve lo que está ocurriendo. Y ahora Israel pasa en seco y va pasando en seco. Y los egipcios siguen acercándose porque entran. Dice, es grande lo que está ocurriendo, pero vayamos a por ellos. Y dice la Biblia que Jehová dejó de ponerse delante de Israel para ponerse detrás. Y dice la Biblia que en toda la noche los egipcios y los hebreos se vieron porque Jehová estaba en el medio. Amén. Amén. Si entras al mar rojo de la mano de Dios, Amén. tus enemigos no te verán. Amén. Benjamín, es que yo no veo a Dios delante. Benjamín, es que yo no lo veo en mis ojos. Te amo, Jesús. Yo no lo veo por ningún lado, claro. Es que tú estás mirando hacia adelante. Tú estás mirando con tus ojos una visión hacia adelante, una visión vertical. Pero te animo a que en medio del mar rojo te des la vuelta para que veas esa columna, cómo está haciendo oposición para que los enemigos lo vean. Dice la Biblia que esa columna para los egipcios era oscuridad, pero para los hebreos era luz. Algo tan opuesto como la oscuridad y la luz, Dios se convirtió en tiniebla y oscuridad para los enemigos, pero luz y visión para los hebreos. Ese es el Dios que tú tienes. No lo tengas en poco. Pedro, no mires el mar, no mires las olas, no mires el oleaje, mira a Jesús. Y mirando a Jesús no te hundirás. Y ahora dice la Biblia que Israel a la madrugada pasa en seco y llega a la orilla. Imaginaros, llegando a la orilla y el mar estaba aún dividido, de tal manera que los egipcios se apresuraban. Pero dice la Biblia que tocó las ruedas de los carros y cuando los tocó decían los egipcios, morimos, porque ciertamente el Dios de los hebreos está con los hebreos. Pero cuando quisieron irse para atrás fue demasiado tarde, porque Moisés levantó de nuevo su vara. El esclavo que venció a los dioses egipcios, aún le faltaba un Dios que vencer, porque Israel había visto cómo era vencido el Dios de las úlceras, el Dios de las ranas, el Dios de los piojos, el Dios de la sangre, el de río en sangre, el Dios de la muerte, pero aún no había visto morir a Faraón, que era el Dios Horus, el Dios del gobernador de los egipcios. Y dice la Biblia que cuando él levantó la vara, las aguas de nuevo volvieron sobre sí, y dice la Biblia que fue muerto Faraón y los egipcios. Y tú me puedes decir que eres muy bíblico, pero aquí en Éxodo no habla de Faraón, habla de los carros de Faraón y del ejército. Pero dice la Biblia en los Salmos, dice la palabra en el Salmo 136, versículos 13 y
autoridad de los ejércitos. Pero Él nos dice, pero que no se le olvide al escritor de Éxodo que también murió ahí el dios Horus, el dios Faraón. Sí, iglesia, el Señor despojó a Egipto de toda la riqueza, de toda la autoridad, de todas sus deidades a través de un esclavo. El esclavo que humilló a los dioses de egipcios fue Moisés, el que con una vara puso patas arriba a una nación. Oh, con 4 piojos, con 4 moscas y sin ejército venció, tuvo victoria, conquistó, peleó, golpeó y humilló a cientos de dioses. Eso lo hizo Dios con un hombre, y ese hombre es como nosotros, débil, débil, con errores, con fallos, pero con un Dios perfecto, con un Dios eterno. Iglesia, levántate, porque la luz de Jehová ha llegado sobre ti. Resplandece y sal de Egipto. Dios te llama a Canaán. Dios te llama a que salgas de esa tierra de endurecimiento de corazón, esa tierra de deidad pagana, esa tierra donde no saben quién pasaba por el camino y las calles de los hebreos. Sí, sal de ahí y te animo a que vayamos juntos a Canaán, a la ciudad que fluye leche y miel, a la oración, a la victoria, a la dependencia, a la fuerza en Dios, al ayuno, a la lectura bíblica. ¿Habrá alguien aquí que me quiera acompañar y ver el mar rojo abierto? Iglesia, Dios está contigo. Amén. Gloria. Ponte de pie unos instantes. Aleluya. Ya la dice la Biblia. Éxodo 15:1. Aleluya. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron en las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que levantaron contra de ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos a Israel. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano, pero soplaste con tu viento. Los cubrió el mar, se endurecieron como el plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, en poder y en autoridad? Esta es la historia del Éxodo, esta es la historia del Mar Rojo. Dios venciendo a todos los dioses paganos a través de Moisés. Amén. Y la Biblia dice que todo el pueblo empezó a cantar una alabanza al Señor. Adelante, hermanos. Oh, gózate en el Dios de tu salvación. Gozo delante del Señor, porque Él digno de alabar. Cuando tu espíritu se alabe en tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, mi Dios
y a su gloria. Confía en tu Dios. Amén. Vive cerca de Él. Espera en Él. Y Él hará. Hasta aquí, hermanos, este consejo. Hemos pasado la alabanza de las ofrendas, perdón.